Hola mis queridos amigos, soy Huyen. Hoy Ye se está preparando para la boda de sus sueños con Huyen, la mujer con quien ha superado tantas tormentas de la vida. Sin embargo, la reunión con el jefe del pueblo de hoy podría ser un punto de inflexión que determine si podrán estar juntos o no. Mientras tanto, Tui todavía no quiere soltar, se aferra con obstinación y aún no ha firmado los papeles, lo que tiene a Ye preocupado y agotado día y noche. ¿Podrá Huyen mantener la calma y conservar la fe en este amor y felicidad? Todo se revelará en el episodio de hoy. No apartes la mirada. Aquella mañana era realmente tranquila. La luz del sol se filtraba entre las hojas dejando destellos cálidos sobre la pequeña mesa de bambú que Ye había construido con sus propias manos para Maya. Sobre la mesa, el lápiz rozaba suavemente el papel. «Maya, escribes muy bien», dijo Ye, con una sonrisa mirando con ternura cada trazo inseguro de la niña. Maya frunció los labios y volvió a repasar las letras torcidas con atención. Su sonrisa infantil brillaba bajo el sol. Mientras su tío Ye estaba a su lado, sentía que el mundo entero era un lugar amable. Desde la cocina, Huyen los observaba en silencio con una mirada llena de cariño. Ver a Ye inclinarse para guiar la mano de Maya le llenaba el corazón de una calidez extraña y dulce. Sonrió suavemente. Su sonrisa era tan ligera como el rocío sobre su cabello despeinado. A sus pies, Bibi corría alrededor ladrando unas cuantas veces como queriendo sumarse a la alegría de aquella mañana tranquila. El aroma del arroz caliente se extendía por toda la pequeña casa. Huyen se limpió las manos y llamó con voz suave: «An-Ye, ya está el desayuno. Maya, ven a comer, cariño». Su voz era tan ligera como el viento interrumpiendo aquel instante de calma. Ye levantó la cabeza y sonrió mirando a las dos mujeres que más amaba en el mundo. Mientras servían el desayuno, Huyen habló con una mezcla de alegría y preocupación en su voz. «An, ya encontré trabajo. Es de limpieza en el restaurante del pueblo. Llevaré a Maya conmigo y si puede ayudar en algo mejor. No es mucho, pero al menos es algo». Ye guardó silencio un momento. Su mirada se volvió seria, como si algo pesara sobre su corazón. Luego habló despacio: «Amor, lo de Tui todavía no está resuelto. Ella no quiere soltar. Los papeles aún no están listos. Al mediodía iré a ver al jefe del pueblo para aclarar todo entre ella y yo. Quiero terminar con eso pronto, para que podamos casarnos bien sin nada que nos ate al pasado». El viento movió suavemente la cortina de la ventana. Huyen lo miró con una mezcla de fe y temor en los ojos. Le tomó la mano y murmuró: «Confío en ti». La mañana seguía siendo igual de pura, pero en sus corazones florecía una esperanza que esperaba el día de poder abrirse por completo. Aquella mañana, el cielo seguía despejado, pero el corazón de Ye estaba tan pesado como las nubes grises. Llevaba puesta una camisa nueva, un pequeño regalo que Huyen había cosido con sus propias manos. Todavía conservaba el olor del tejido nuevo mezclado con el aroma del jazmín que ella solía usar al lavar la ropa. Al abotonarla, Ye se miró en el viejo espejo. En sus ojos había una chispa de esperanza mezclada con preocupación. «Esta vez tiene que salir bien. Por Huyen, por Maya», pensó en silencio. El camino hacia la casa del jefe del pueblo estaba cubierto por la luz del sol de la mañana. El viento movía suavemente la hierba al borde del sendero. Cada paso que daba Ye se sentía pesado, como si llevara encima los años tristes que aún lo seguían desde el pasado. En su mente aparecían las imágenes de Huyen sonriendo junto al fuego y de Maya escribiendo con cuidado sobre la mesa de bambú. Solo deseaba tener un papel, una confirmación, algo que le permitiera casarse con la mujer que amaba y construir un hogar de verdad sin miedo, sin tener que esconderse más. La pequeña casa del jefe del pueblo apareció a lo lejos con su techo cubierto de musgo y el humo de la cocina elevándose despacio. Ye se detuvo un momento, respiró hondo y entró al patio. Se escuchó el ladrido de un perro y luego la puerta se abrió.
El jefe del pueblo, un hombre de cabello canoso y rostro amable, salió y entrecerró los ojos. «Vaya, Ye, hacía tiempo que no te veía». Ye bajó la cabeza y saludó con la voz algo quebrada por la emoción. «Buenos días, tío. Hoy vengo a pedirle un favor». El hombre asintió y lo invitó a pasar sirviéndole una taza de té caliente. Pero Ye no esperó más. Apretó las manos con fuerza y habló con determinación. «Tío, tú y mi ex esposa se fue hace 3 años. Quisiera que me ayudara a confirmar eso para poder hacer los papeles de nuevo. Quiero casarme con Huyen, la mujer que ha estado a mi lado cuidando de Maya todo este tiempo. Solo deseo tener una vida decente, un hogar verdadero para la niña». Su voz tembló al decir la última frase. No por miedo, sino por la emoción contenida de un hombre que había caminado demasiado tiempo en la oscuridad. En aquella casa pequeña solo se oía el suave tic-tac del reloj de pared. El jefe del pueblo guardó silencio mirándolo con una mezcla de compasión y reflexión. Afuera, el sol subía más alto y entraba por la ventana iluminando el rostro delgado de Ye. Esa luz parecía una promesa frágil de esperanza en medio de una vida llena de tormentas. Después de un momento de silencio, el jefe del pueblo asintió suavemente. Su voz pausada y profunda sonó como el viento que pasa entre los viejos tejados. «Entiendo, Ye. Eres un hombre correcto, todo el pueblo lo sabe. Y Huyen es una muchacha buena, trabajadora, siempre entregada a su familia. Está bien, te ayudaré con la confirmación. Solo espero que de ahora en adelante vivas feliz y que nadie más tenga que derramar lágrimas». Esas palabras llegaron al corazón de Ye como un rayo de sol que atraviesa las nubes. Su cuerpo tembló levemente, los ojos se le humedecieron. Tantos años de contención, tantas preocupaciones y tristezas se derritieron en aquel simple gesto de aprobación. Se puso de pie y se inclinó profundamente. Su voz ronca y temblorosa sonó llena de sinceridad. «Gracias, tío». «Muchas gracias. Prometo que viviré bien, que seré digno de Huyen y de Maya». El jefe del pueblo sonrió con la mirada bondadosa de un padre. Le dio unas palmadas en el hombro y dijo con una calidez extraña pero reconfortante: «Anda, ve a casa. No dejes que el desayuno se enfríe. La mujer que te espera allí es lo más importante que tienes». Ye asintió aún con los ojos enrojecidos. Sus pasos se hicieron lentos al cruzar la puerta como si no quisiera romper la calma de aquel momento. Afuera, el viento de la mañana rozó su nueva camisa, llevando consigo el aroma del pasto fresco y de la tierra húmeda. En su corazón empezaba a germinar una pequeña fe, la creencia de que quienes aman y se esfuerzan algún día también encontrarán la paz. Y quizá la suerte por la que había rezado por fin había llegado. Aquella tarde el sol empezaba a perder su fuerza. Ye caminaba rápido por el camino de tierra con la hoja de confirmación apretada en la mano, aún oliendo a tinta fresca. En sus labios había una sonrisa suave pero radiante como una brisa temprana tocando el corazón. Tantos meses de preocupación y espera por fin llegaban a su final. Ese pedazo de papel frágil era la prueba de una esperanza que él, Huyen y Maya por fin podrían empezar una vida real, tranquila y digna. Al llegar a casa se escuchó el ladrido familiar. Bibi salió corriendo alegre, rodeándole las piernas. Ye se agachó para acariciarle la cabeza y sonrió. «Tranquilo, Bibi. ¿Dónde están Huyen y Maya, Pero la pequeña casa estaba en silencio. No había risas ni olor a comida, solo el sonido del viento colándose entre los bambúes. Ye levantó la vista. El cielo se había oscurecido y unas nubes negras venían rodando desde las montañas densas como si anunciaran una gran tormenta. Guardó el papel en el bolsillo y salió al porche. El viento se hacía más fuerte golpeando las paredes de bambú y haciendo vibrar la puerta. Un presentimiento lo inquietó. Está por llover fuerte. ¿Por qué no han vuelto todavía?
Se apoyó en la columna de la entrada mirando el camino que llevaba al mercado, esperando ver las siluetas que tanto amaba. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Huyen se secaba el sudor de la frente. Sonreía radiante mientras el dueño del restaurante le entregaba su primer pago. No era mucho dinero, pero era fruto de su propio esfuerzo, y eso le llenaba el corazón de alegría sencilla. Abrazó a Maya con ternura y le dijo: «Mi amor, lo hiciste muy bien hoy. Vámonos ya antes de que empiece a llover». Maya asintió con sus ojitos brillantes, apretando la mano de su madre. Las dos caminaron rápido por el camino polvoriento del pueblo, mientras las nubes oscuras cubrían el cielo. El viento soplaba con más fuerza trayendo el olor húmedo de la tierra. El primer trueno sonó a lo lejos, pesado y profundo. Huyen tiró del pañuelo para cubrir la cabeza de su hija y corriendo le dijo: «Apúrate que An-ye debe estar preocupado». En casa, Ye seguía de pie en el porche con la mirada fija en el camino. El primer soplo de viento frío y húmedo le rozó el rostro, seguido por unas gotas que empezaron a golpear el techo. Su camisa se empapaba poco a poco, pero la sonrisa no se borraba de su cara. En su mano el papel de confirmación temblaba con el viento, un simple papel, pero el comienzo de un verdadero hogar. Afuera la lluvia empezó a caer con fuerza. Él seguía allí esperando con calma y fe, mientras el sonido de la lluvia llenaba el aire, y su corazón se encendía como una pequeña llama en medio de la tormenta que estaba por llegar. La lluvia acababa de cesar, y el olor a tierra húmeda aún flotaba en el aire. A lo lejos, Ye vio las siluetas de Huyen y Maya entre la neblina ligera. Corrió hacia ellas con la camisa aún empapada pegada a los hombros. Cuando Huyen cruzó el patio antes de que pudiera decir algo, Ye tomó su mano y la llevó adentro. Bibi ladraba feliz corriendo alrededor de ellos. «Siéntate un momento», dijo él con voz temblorosa pero con los ojos llenos de brillo. Huyen lo miró sorprendida sin entender del todo hasta que vio el papel doblado que Ye sostenía en la mano húmedo por la lluvia. Él sonrió una sonrisa completa de esas que hacía años no aparecían en su rostro. Con la voz entrecortada murmuró: «El jefe del pueblo aceptó, Huyen. Va a firmar la confirmación. Ahora puedo hacer los papeles y casarme contigo. Será una boda pequeña pero real. Nuestra boda». Huyen se quedó inmóvil. Un segundo después, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no importaba si era lluvia o emoción. Asintió, sonrió suavemente y apoyó la cabeza sobre su hombro. Afuera, la brisa movía la cortina de bambú y las últimas gotas golpeaban el techo como una melodía tranquila. Al caer la tarde sirvieron una comida sencilla, un poco de sopa de verduras, pescado guisado y arroz caliente que soltaba vapor. Maya estaba sentada frente a la mesa de bambú, concentrada en escribir bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Ye, sentado junto a Huyen, la observaba en silencio, luego miró hacia la ventana. El cielo nocturno limpio tras la lluvia dejaba ver estrellas que parecían al alcance de la mano. Tomó la mano de Huyen. No hicieron falta palabras, una mirada bastaba para decirlo todo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese ambiente cálido se dieron un beso suave, tierno, dulce, como una promesa de lo que vendría. Desde la mesa, Maya se giró con los ojos brillando y una sonrisa traviesa. Se tapó la boca para reír bajito, fingiendo que no había visto nada, aunque la alegría seguía dibujada en sus labios. En aquella pequeña casa, las risas se mezclaban con el sonido de las gotas que aún caían del techo como una melodía de felicidad. Esa noche el viento soplaba suave y la luz del hogar seguía encendida. 3 personas, una familia sentadas juntas con el corazón cálido como si el sol aún brillara dentro. Pero en algún lugar al final del camino del pueblo, las nubes oscuras volvían a reunirse en silencio. Será esta vez cuando la boda de Ye y Huyen realmente se haga realidad. Descúbrelo en el próximo episodio.